Hola, ¿cómo están? Hoy es 12 de diciembre. Quiero contar un pequeño testimonio. Hace unos días que vengo intercalando la lectura de la Biblia con el comentario de Elena sobre esos pasajes de la Biblia, pero también leyendo y casi masticando lentamente los tomos de los testimonios de Elena, comenzando desde el primero. Y Jesús me está hablando mucho a través de los mensajes de Elena. Me pone muy contento. En un momento empezó a reiterar mucho Elena sobre el hecho de las bendiciones que nos da Dios, compartirlas, ¿no? Y de cómo a veces uno dice, doy hasta acá y esto no, esto me lo quedo para mí. Y algo que venía charlando mucho con Jesús era, ¿cuál es ese equilibrio de hasta dónde ahorro, hasta dónde doy para la obra, hasta dónde ayudo y hasta dónde lo utilizo para las necesidades de la familia, ¿no? Es ese equilibrio entre algo que no nos pide Dios, que nos apropiemos de todo y no demos nada a nadie, pero tampoco que demos todo lo que tenemos, la ropa, los bienes, y nos quedemos sin nada, ¿no? Y siempre el equilibrio es lo más difícil de lograr. Entonces Elena venía hablando mucho de eso. Pero lo que más me llamó la atención era que es algo que muchas veces creo yo que sabemos, pero que hay que hacerlo más, que es siempre preguntarle primero a Dios que nos muestre dónde en la mayordomía cristiana hacer ese movimiento de recursos, por llamarlo de alguna manera. Porque Elena hablaba que muchas veces incluso podemos dar dinero a la causa y no nos damos cuenta que al lado nuestro tenemos a un hermano en una condición carenciada a quien no estamos ayudando. Y habla de que eso también es un descuido y no está bien. Entonces, después de leer muchos de estos textos que me produjeron una convicción en mi mente de Jesús quiere que preste atención en esto, bueno, me puse a charlar con él. Le dije que me ayude a ser un mejor mayordomo, pero que por favor él me haga el trabajo más fácil y me muestre de una manera más directa dónde hay que ayudar. Con la situación que estamos viviendo ahora, todos los días pasa gente por casa y siempre vendiendo algo o queriendo prestar algún servicio, te barro la vereda, te saco los yuyos. Entonces tenemos preparados ciertos alimentos para darles, para ayudarlos. Y siempre sabemos que el mayor gozo está en dar que en recibir. Entonces es muy lindo cuando uno los ayuda y por sobre todas las cosas, que no es el punto importante, pero es lindo cuando lo reciben con una sonrisa, te agradecen y te dicen gracias porque siempre que paso por esta casa me abrís la puerta y me ayudas. Y si bien uno no tiene que ayudar o dar para recibir, mejor dicho, siempre es lindo cuando uno da y se da cuenta que la persona está contenta con lo que uno le da. Entonces cuando terminé de hablar en el sillón con Jesús sobre este tema, no pasaron ni 5 minutos y me tocan el timbre. Y lo primero que pienso es, otra de tus casualidades, Jesús. Hablamos de algo, te manifiesto mi necesidad, mostrás en el texto algo que yo tengo que advertir o algo que querés comunicar, lo charlamos
y a partir de tu providencia pasan estas casualidades, ¿no? Entonces abro la puerta y era una persona que pasa seguido, siempre con su hijo. Y esta vez no me dijo lo que me decía siempre: te barro la vereda, te puedo hacer algún trabajito, sino que fue: necesito ayuda, porque tengo toda mi familia con sarna y no tenemos para comprar el medicamento. Entonces le dije: dame un segundo que ahí vengo. Llamé a mi hijo, porque lo primero que quise fue hablar con mi hijo, con Niquito, y le dije: hijito, vení, están necesitando un remedio para una enfermedad, para la familia de un chico que pasa siempre. ¿Vos qué harías? ¿Vos le darías un poquito? ¿Le darías la totalidad? ¿Qué harías? Y él, con un tono de obviedad, me dijo: pero papá, no le podemos dar menos de lo que necesita. Así que me puso muy contento ver a través de mi pregunta lo que había en el corazón de los niños, ¿no? Los niños son mucho más desprendidos que nosotros. Así que fuimos y lo ayudamos. Y se fue, por supuesto, contento. Me había dado cuenta que Jesús lo había traído. Y pienso yo, ¿cómo hubiese reaccionado quizás si no hubiese leído ese texto y no hubiese tenido esa charla con Jesús? No lo sé. Pero lo que sí estoy seguro es que a través de ese texto y de esa charla con Jesús, Él puso el querer y el hacer en mi mente para realmente querer ayudarlo. Lo importante de todo esto no es la ayuda, no es contar que ayude a nadie, nunca me interesó hacerlo, sino es, primero, quiero estar más vigilante de las cosas que leo y de las cosas que pasan en mi entorno, porque siento que me estoy perdiendo muchas providencias, por así llamarlo, o advertencias, o pedidos de Dios, porque quizás en algún momento del día entro en piloto automático, e incluso muchas veces lo leo más rápido. Y si leyese y reflexionase cada cosa que leo con Él, creo yo que me daría mucha más cuenta de las veces que Él trata de decirnos algo. Y por último, relacionado con lo mismo, hoy a la mañana estaba durmiendo, era muy temprano, en las 7 de la mañana, y tocan el timbre. Es muy raro que toquen el timbre a esta hora, sobre todo porque la gente que pasa a pedir ayuda siempre pasa en horarios más regulares, porque a esa hora no le hable la puerta a nadie, menos un sábado. Y mi primera impresión fue decirle a Jesús: Jesús, yo me quiero quedar durmiendo, puede recorrer las otras casas y pasar más tarde, pero la convicción era que tenía que levantarme. Y me levanté y lo atendí a esta persona desde el balcón de arriba para ver quién era, porque no tenía idea quién era. Y era un chico que pasa siempre, pero no todos los días, sino regularmente cada 2 semanas. Es probablemente el chico más agradecido, más carismático de todos los que siempre pasan. Él siempre pasa con su esposa. Pasaban los dos siempre agradecidos vendiendo bolsas de residuos, que son de hecho las bolsas de residuos que siempre les compro y que utilizo para la basura. Entonces siempre cada 15 días les estaba comprando. Y él siempre muy agradecido me decía: muchas gracias porque vos siempre nos ayudas, siempre compras. Y de nuevo, uno no tiene que dar para recibir, pero cuando uno da y recibe esa gratitud, a mí personalmente me llena el corazón, me encanta. Cuando son agradecidos ante la ayuda que uno le da, me encanta. De cualquier persona, sea de mi esposa, de mi hijo, de un desconocido, de la familia, me encanta cuando la persona es agradecida.
Y hoy vino el mismo chico, siempre al final retirándose, diciéndome bendiciones, Dios te bendiga, gracias. Y hoy vino el chico y cuando lo vi, era otra persona y vino solo. Y me dijo, estoy desesperado, necesito ayuda. ¿Te acordás mi compañera? Mi compañera no la tengo más. Murió mi compañera. No le entendí exactamente porque se le mezclaba con el llanto. ¿Qué le había pasado? No sé si fue tuberculosis, si fue alta tensión, porque fueron varias cosas que me dijo. Él vino todo orinado, con mucha vergüenza, y me dijo, sentí que tenía que venir acá. No tenía otro lado donde ir. Murió mi compañera, estoy destrozado, mi hijo está enfermo. Mi mamá también se murió hace poco, que era mi pilar, mi sostén. Y estoy desesperado porque tengo que comprarle vacunas a mi hijo. Y se arrodilló enfrente de mi puerta, yo mirándolo desde el balcón, y me dijo, por favor, mostrame algo de Dios. Dame algo de Dios. Fue todo lo que dijo. Entonces, bajé inmediatamente. Y cuando bajé le abrí la puerta, él contó su historia. Su compañera con la que pasaba siempre vendiendo los condimentos, especias y las bolsas de residuos había fallecido. Yo no sé si eso fue hace un día, dos. La madre también falleció y su hijo tiene leucemia. Así que él estaba desesperado y estaba buscando quien le ayude con las vacunas que él se tiene que poner, el hijo, varias veces a la semana. Así que el dinero no era un problema. Y de nuevo fue la providencia de Dios que los trajo hasta la puerta. Pero lo desesperado de él era que no quería recibir ayuda. No quería aceptarme el dinero, me quería dar algo a cambio. Y a mí me ponía mal que me quiera dar algo a cambio, porque yo le explicaba que el que le daba eso no era yo, era Jesús. Y que Jesús nos regala las cosas para vernos contentos. Y no se quería dejar ayudar. Y me di cuenta que su problema era que él no se dejaba ayudar. Y le expliqué que si él tiene ese problema, que quiere hacer todo él mismo y no se deja ayudar, se va a dar cuenta que Jesús no opera así. Que Jesús opera bajo no la meritocracia, tiene un sistema de valores distintos. Y que Jesús ahí lo estaba bendiciendo, que lo acepte. Y estuve como media hora para convencerlo que tenía que aceptar eso. Pero lo más profundo de todo no fue eso del tema de no dejarse ayudar, que creo que es algo en lo que Jesús va a trabajar en él. El tema era que él nos explicaba por qué, si él era un hombre bueno, honrado, que trabajaba, un chico del campo, por qué Dios le quitó a su esposa y a su madre. ¿Por qué Dios le quitó el trabajo que tenía? Y yo cuando me contaba esas cosas, que iba orando mientras me hablaba, le pedí el Espíritu Santo a Jesús. Porque le decía, Jesús, yo nunca perdí un ser querido de una manera trágica. ¿Qué experiencia tengo en eso? Ninguna. Nunca pasé hambre, nunca pasé aflicción, nunca perdí un trabajo. Siempre fui grandemente bendecido en esas cosas. ¿Qué le puedo yo hablar de dolor? Pero yo le puedo hablar de vos, le decía Jesús. Dame las palabras para hablarle de vos, que en eso sí tengo experiencia. Que en eso sí tengo un caminar diario. Entonces busqué entre las Biblias para dar y quedaba solamente una sola, que es una Biblia para dar estudios bíblicos. Y un ejemplar del Camino a Cristo. El pack perfecto, me parece. Y él ni siquiera los quería recibir, me quería pagar lo que le estaba dando.
y se quería matar, se quería suicidar. De hecho, me mostraba en las manos las marcas que había tenido, parecía hacía instantes, de querer matarse por el dolor que estaba pasando. Y lloraba y me abrazaba y me daba besos en la panza. Y yo oraba para tener las palabras correctas. Así que al final, después de mucho charlar y de esperar que se me vinieran a mi mente las palabras correctas en los momentos correctos, terminó venciendo Jesús. Porque Él terminó admitiendo y diciéndome gracias porque ahora me voy en paz. Y me voy a ir a comprarle las vacunas a mi hijo. Pero quiero venir todas las semanas a devolverte lo que me diste. Y le dije que él se tenía que comprometer en todas las semanas venir y no darme plata, pero sí comprometerse en leer esos libros y en venir y preguntar las dudas que le vayan surgiendo. La verdad que no sé qué va a ser de la vida de este chico, no sé si va a volver, pero fue una dura batalla tratar de explicarle que Dios está en control, que Dios lo ama y que la esposa y la madre que no están más están descansando y que él descanse en saber que ellas ya no sufren más, que sepan que tiene que tener la esperanza de que cuando él vuelva, él las va a ver de nuevo en la tierra nueva, que no lo vea como que se las quitó, que lo vea como que están descansando y ya no les duele más. Así que nos dimos un abrazo. Él me decía que oraba un rato a la mañana y un rato a la noche agradeciendo. Le traté de explicar lo más rápido posible que pude dentro de lo que se podía, que hable todo el día con Jesús. Y él dijo que le clamó porque se acordaba que en la Biblia decía clama y yo te responderé. Y le expliqué muy brevemente cómo leer la Biblia y cómo buscar información para comunicarse con él. Así que fue muy fuerte porque fue muy reciente. Fue muy lindo porque pude hablar de mi amigo querido Jesús. Y por último, me siento muy feliz porque él me dijo que cuando estaba desesperado, queriéndose quitar la vida, sentía que tenía que venir a esta casa. Y por eso agarró, y como no tenía dinero para las vacunas, dijo, voy a ir a esa casa porque se me viene esa idea a la mente. Y terminó entendiendo que Jesús estuvo guiando esto, que Él se comunica de esa manera, que Él lo trajo a esta casa, que Él le dio esa Biblia y el camino a Cristo, que Él le dio ese bálsamo en palabras, usándome circunstancialmente. Bueno, ojalá ahora, sin el pilar que era su madre y que ahora tiene que ser Jesús, con el dolor que debe estar atravesando por su hijo y su esposa, pueda tener un encuentro privado y ferviente con Jesús. Y bueno, ojalá Jesús lo traiga. Quería contar este testimonio de nuevo porque me parece una hermosa aventura con Jesús. Y mi propósito principal al contar el testimonio es el empezar a entender y estar más atento de las necesidades de los demás, pero por sobre todas las cosas de lo que leo, porque básicamente es ahí, en lo que leo, mayormente donde Jesús impresiona y muestra, es por acá, es por allá. Y realmente me di cuenta que muchas veces cuando yo veía gente en situaciones dolorosas, yo pensaba y digo, Jesús, yo nunca pasé mucho dolor.
Entonces, no le puedo hablar a alguien del dolor, pero sí le puedo hablar a alguien de algo mejor que eso, de vos. Y si hay algo que yo tengo es amistad con vos. Y eso no lo puede discutir nadie. Y de eso sí podemos charlar. Y al fin y al cabo, pobre o rico, enfermo o sano, soltero, casado, con hijos, sin hijos, con trabajo, sin trabajo, lo que la persona necesita es que se le hable de Jesús. Entonces, sin importar la clase social, el estado anímico, de lo que tenemos que hablar es de Jesús, que es básicamente lo único importante.